Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1. Quiero que nuevamente en la mañana de hoy hagamos lectura de los versículos 43 hasta el final del capítulo. Juan, capítulo 1, versículos 43 en adelante. Y hago lectura. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de acercarnos una vez más a este precioso Evangelio, rogándote, Padre, que se cumpla, amado Padre, el propósito de este texto, y es el de cautivar nuestro corazón y traernos a tus pies, oh Señor. Tráenos humillados delante de ti. Padre, tanto engreimiento, tanto orgullo, tanta soberbia en nuestro corazón, que necesitamos que sea la intervención tuya derribando todo esto para que podamos hoy postrarnos delante del Salvador y confesarle como lo hizo Natanael. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de nuestras vidas. Así es que, Padre bendito, disponemos este tiempo para que tú nos hables, para que enternezcas nuestro corazón y tu palabra sea cultivada en buena tierra para producir ese fruto que te agrada, ese fruto de santidad, fruto de justicia, fruto de buena obra, fruto de arrepentimiento. Así es que, Padre de la gloria, te rogamos que hoy tu bendición esté sobre nosotros y nos guíes por este texto. Te lo pedimos, oh Padre bendito, orando en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Yo no sé qué tan natural ha sido para ustedes, o bueno, en la dinámica, cuando ustedes se acercan a la Biblia y comienzan a leerla y de pronto ustedes no pueden seguir adelante porque sencillamente tienen que devolverse. ¿Por qué? Porque ustedes quedaron cautivados con un texto. ¿O me pasa a mí solamente? Espero que no. Y eso me pasa cuando vengo a preparar un sermón. Este texto que acabamos de leer también se dividía en 3 partes. Pero ya por hoy va a estar dividido en 4 sermones. ¿Por qué? Porque hay mucha riqueza en la cual debemos nosotros estar ahondando y ahondando en la palabra de Dios para realmente sacar lo más profundo, lo más brillante, lo más hermoso, donde está la verdadera piedad. Y lo que hemos de tratar en esta mañana, hermanos, tiene que ver con buscar. ¿A quiénes de nosotros no nos gustan las búsquedas? Cuando tenemos una meta por delante, esa meta vamos y la buscamos, hacemos lo necesario para ir detrás de ella. Recursos, invertimos, tiempo, dinero,
etcétera, para ir en pos de aquello que estamos buscando. Ahora piensen esto, que dentro de la dinámica de los seres humanos, hermanos, nosotros nos encontramos con experiencias que van a demandar confianza. Claro, cuando usted tiene su mirada puesta en algo que está buscando, es porque algún grado de confianza usted haya allí. O por el contrario, usted ha de buscar algo que le brinde confianza para que lo impulse a ir allí. Y aunque puede que no seamos doctos en muchos temas, siempre vamos a estar indagando para ser lo más acertados en las decisiones que vamos a tomar. Piense en eso. Piense en una decisión que usted va a tomar en su vida. Y esa decisión usted la tiene que sustentar o asentar en algo que le dicte que es digno de confianza. Téngalo por seguro que usted no se va a salvaguardar de la lluvia metiéndose en una cueva cuando sabe que en esa cueva hay un oso hambriento. ¿O lo haría? Creo que no, ¿verdad? Usted prefiere mojarse. Pero no faltará el que dice, ¿mojarme? Yo no. Prefiero salvaguardarme de la lluvia. Entonces tenemos la balanza. ¿Usted actuó sabiamente o actuó con insensatez? Pues bien, hermanos, hemos de considerar este punto tan importante y es buscar la verdad. Buscar la verdad. Mire, hasta los más estudiosos necesitan comprobar ciertas situaciones de saber cómo actuar en la vida. Un médico, piense en el ejemplo de un médico. Un médico antes de darle un dictamen a un paciente, ¿sí? Aunque bueno, tenemos médicos de médicos, ¿verdad? Que solamente con mirarlo arriba para abajo le dice acetaminofén, vaya para la casa, ¿sí? Pero bueno, pensemos en un médico diligente que antes de dar su dictamen necesita ¿qué? Evidencias, y necesita unas evidencias que son propias de los exámenes diagnósticos. Entonces manda a que se tomen unos exámenes y conforme a lo que den esos resultados, él dice, vamos a obrar de esta manera. O piensa en el científico. El científico, antes de llegar a una conclusión, ¿qué es lo que va a hacer? Va a recolectar muchos datos, los va a evaluar y ahí sí va a concluir conforme a lo que está investigando. O piense en el juez, en un juez. Antes de dar su veredicto, él va a evaluar las pruebas que va a presentar, por un lado la fiscalía y por otro lado el abogado defensor. Y conforme a esas pruebas que cada uno de estos entes le presenten, él va a dar un veredicto. ¿Qué estoy diciendo? Que necesitamos comprobar ciertas cosas, si esto es verdad. ¿Para qué? Para tomar buenas decisiones. Un hombre caído. Piense en el hombre que no conoce del Señor. Piense en aquella persona que está apartada de Cristo, no conoce a Jesucristo. ¿Usted cree que esa persona evalúa los argumentos, datos, las cosas que hay a su alrededor para tomar decisiones? Bueno, yo respondo por ustedes, sí. El pecador va a tomar todas esas cosas, aunque sea esclavo del pecado, él va a tomar decisiones conforme a lo que él evalúa que le conviene. ¿O no es así? Nadie va a pecar porque no le conviene. Todo mundo peca porque le gusta, le place a su carne, porque le conviene y evalúa la manera. Voy a pecar de esta manera. ¿Para qué? Para no dejarme ver de tal y tal situación. Por tanto, es sagaz de tomar datos, de tomar información y así tomar una decisión, así sea para pecar.
¿Y qué pudiéramos esperar, hermanos, de aquel que ha sido llamado por el Señor? ¿Qué pudiéramos esperar de aquel que ha sido capacitado con el Espíritu Santo? ¿Qué pudiéramos esperar de aquel que le ha sido dada las Escrituras y que ahora tiene la capacidad de comprenderlas? Hermano, pues yo creo que uno esperaría que esta persona, un creyente, tome sus decisiones conforme a ¿qué? A la verdad. ¿O no? Esto es lo que uno espera de un creyente, que actúe conforme a la verdad. Y aquí viene un ingrediente fundamental, y es lo que se conoce como la fe, ¿sí? La fe que nos ha sido dada, pues es un don de Dios. Hermanos, no se trata de una fe ciega. Hoy muchos creen que la fe es eso, es lanzarse en los brazos de un Dios no conocido, de un Dios invisible, y yo confío en Él. ¿Para qué? No sé, pero Él es Dios. Él es soberano, Él es todopoderoso, es lo único que sé, y yo me entrego a Él. La fe que nos ha sido dada no es una fe ciega, no. Por el contrario, se trata de una fe que usted incluso la razona. Usted va a razonar para poder confiar en Jesucristo, para creer en sus promesas. Usted va a filtrar eso incluso por su mente. Por tanto, esa fe que nos ha sido dada no solamente es racional, sino que para ser racional tiene que ser informada, documentada. Tiene que tener un asiento en el cual nosotros podemos ir y decir, esto es verdad. En otras palabras, hermanos, la fe está intrínsecamente ligada con el conocimiento que tengamos de Dios. ¿Estamos atentos? La fe debe estar ligada intrínsecamente al conocimiento que tengamos de Dios. Así, sopese usted cuánto conoce de Dios, cuánto conoce de Jesucristo, y así mismo será su fe. Así mismo será su fe. Cuando nosotros tenemos conocimiento de Dios, cuando tenemos conocimiento de las verdades bíblicas, es allí donde descansa la confianza de un creyente. ¿Por qué? Porque él va a descansar que hay algo que se ha dicho y que se ha dicho a su favor y que esto va a ser real, que se cumplirá, que no son meras especulaciones. Es por eso que es de gran importancia, de gran relevancia, adivine qué, la doctrina. La doctrina. Una iglesia sin doctrina es una iglesia que no tiene fe. O tiene una fe ciega. No saben qué creer. No sabe dónde posar su confianza. Necesita la doctrina. Bien lo dijo el apóstol Pablo. ¿Cómo creerán en aquel? ¿Qué sigue diciendo? En quien no conocen. ¿Cómo vamos a creer en Jesucristo si no lo conocemos? Imposible, ¿verdad? Y el ejemplo que hoy nos presenta la Biblia en el Evangelio de Juan, en lo que respecta al encuentro entre Natanael y el Señor, nos va a dejar saber, hermanos, que el conocimiento de Cristo es fundamental. ¿Fundamental para qué? Para creer en Él, para salvación. Si usted no tiene conocimiento de Cristo, ¿en quién va a creer? ¿En quién va a creer? Por eso es que hoy tenemos a personas que están muy dispersas, que dicen ser cristianos, pero no conocen a Cristo. No conocen a Cristo. Ya veíamos desde la predicación pasada, Desde la predicación pasada ya veíamos cómo las buenas nuevas de salvación tenían un par de características. ¿Cuáles? Que el evangelio era útil para hacer un llamado a la obediencia. El Señor le dijo a Felipe, sígueme. ¿Y Felipe qué hizo? Ser obediente. Le siguió. Ahora, no solamente es un llamado a la obediencia, sino a la verdad. Y testimonio también lo teníamos con Felipe. ¿Por qué? Cuando él va y busca a Natanael, el que dice, hemos hallado al Mesías.
¿Conforme a qué? A lo que a mí me pareció es que se parece al Mesías. Tiene pinta de Mesías. Yo creo, él dice ser el Mesías, pues yo le creo. No, él fundó lo que le fue consignado el Evangelio, lo sustentó con la verdad. ¿Conforme a qué? A los profetas, a lo que dijo Moisés en la ley, lo que dicen los escritos. Conforme a eso, llego a la conclusión que hemos hallado al Mesías. Y ahora, hermanos, este texto nos presenta un elemento más. O sea, súmele a la obediencia, súmele a la verdad, un elemento de suma importancia. Y es que la revelación de Dios es para que los hombres crean y sean salvos. Esto es sumamente importante. Y si ustedes se han dado cuenta, amados hermanos, este es el tema de todo el Evangelio de Juan. Todo el Evangelio de Juan está en eso. Ese es su tema. ¿Cuál? Que los hombres crean y sean salvos. ¿Que crean en quién? En Jesucristo. Y el mismo Juan en su Evangelio nos lo ha dejado saber desde el comienzo hasta el final. Y ya pasamos por el comienzo, me explico. Cuando Juan estuvo diciendo allá en el versículo 7, refiriéndose a la predicación del Bautista, que dijo, este vino, Juan el Bautista, este vino por testimonio. ¿Para qué? Para que diese testimonio de la luz. Y ya nos había dicho quién era la luz. Y nosotros sabemos quién es la luz. ¿Quién? Cristo. Es decir, Juan el Bautista vino ¿para qué? Para testificar de Cristo, para hablar de Cristo. Y buenas declaraciones hizo Juan y que también tuvimos oportunidad de enseñarlas para aprender quién era Cristo. He aquí el Cordero de Dios. Esa era una, ¿verdad? He aquí el Hijo de Dios. Entonces, son declaraciones con las cuales Juan el Bautista estuvo testificando, y sigue diciendo ahí el texto, testificando de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Ese es el propósito de testificar. Ese es el propósito de hablar de Jesucristo. Ese es el propósito de hablar con la verdad. ¿Para qué? Para que el mundo crea y sea salvo. Y ese mismo propósito es enunciado al final del Evangelio. Capítulo 20, versículo 31. Dice el apóstol Juan, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Hermanos, ¿dónde va a fundar usted su fe? ¿Cómo va a crecer usted en la fe? Coja la Biblia. Todas estas cosas se han escrito acerca de Jesús. ¿Para qué? Para que crean que Jesucristo, que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo resulten que a nuestro favor tengáis vida en su nombre. Mire la importancia, la relevancia de conocer, de buscar el conocimiento. Hermanos, la salvación es un asunto de confiar en Cristo. Y para ello necesitamos conocerle. Yo pudiera cerrar acá y sería suficiente para irnos para la casa y meditar en esto. Necesitamos conocer a Jesucristo para salvación. Pero quiero que miremos en este encuentro entre Natanael y el Señor la importancia de nutrir la confianza en el Señor. ¿Cómo? Nutrirla con la piedad de conocerle cada vez más. Porque no crea, hermano, que el Evangelio es solamente para el incrédulo. El Evangelio no es solamente para el que está sin Cristo, el que está sin luz. El Evangelio es para los creyentes. El Evangelio es para la iglesia. Es para nosotros también. Por eso es que acercarnos a un conocimiento mayor, esto va a avivar nuestra fe de una manera tal que vamos a vivir en una confianza como la de ningún otro. ¿Se acuerdan de ese versículo? De la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Usted cómo? Piénsalo así, si pudiéramos ser literales. ¿Qué prefiere? ¿Caminar por esta calle, esta es que la carrera 9, a las 11 de la noche, sin luz, solo? ¿O usted preferiría caminar por la carrera 9 a las 11 de la noche con Jesucristo? Hermanos, más que natural, ¿sí?
Vivir con Cristo, confiando en Cristo, es una vida que trae paz, que trae sosiego, descanso. Que cuando venga la dificultad, usted le va a doler y va a sentir y va a llorar, ¿sí? Pero en últimas, usted va a posar su cabeza en el libro y va a decir, el Señor tiene control. ¿Qué vamos a hacer? Él es soberano. Vamos a descansar en Él. El punto de inicio es tal cual el de una persona que no conoce a Cristo. Me refiero al texto que estamos tratando. De una persona que no conoce a Cristo. Una persona desconfiada. Este era Natanael, ¿sí? No conocía a Cristo, no conocía al Mesías y manifestó ciertos rasgos de desconfianza. Incluso desconfianza con la predicación del Evangelio. ¿Por qué lo digo? Porque Felipe, cuando le comparte el Evangelio a Natanael, cuando le dice, hemos hallado al Mesías, de quien el Antiguo Testamento ya lo había profetizado, uno diría, uy, eso ya es suficiente como para decir, Felipe trae argumentos, trae buenos argumentos. Pero recordemos que dentro de la presentación que hace Felipe de nuestro Señor, él dijo, es Jesús de Nazaret. Y se trataba de un detalle que era verdadero, ¿cierto? Y esto lo estudiamos en su momento. Era un detalle verdadero. ¿Por qué? Porque se trataba de la ciudad de crianza de nuestro Señor. Él no nació en Nazaret, pero sí él vivió en Nazaret. Fue criado allá en Nazaret. Y veíamos un texto como aún el cumplimiento de las Escrituras se debía dar con ese título de nazareno. Le dirán Nazaret. Y nosotros conocemos a Jesús como Jesús de Nazaret, ¿verdad? Pero bueno, tenemos ese detalle. Y este episodio se cierra con la invitación a que por sí mismo Natanael comprobara que Jesús era el Mesías. ¿Por qué? Porque Natanael, ante ese pequeño detalle, Jesús de Nazaret, él dijo, bueno, ¿puede venir algo bueno de esa ciudad? Y vimos también algunos argumentos, ¿sí? Entonces él se resistió, él dijo, no, esto sí yo no lo paso entero, ¿sí? Aquí hay algo raro. Yo sé que el Mesías ha de venir de Belén, según la profecía. Así es que aquí hay algo extraño. Entonces, muy audazmente Felipe le dice, perfecto, Natanael, si no me quiere creer a mí, venga y compruébelo usted mismo. Venga, pruebe. Venga, busque. Y ahí está el punto. En buscar. Se trata, mire, de lo que le dice Felipe a Natanael, el ven y ve, se trata de un llamado a documentarse. Documéntese antes de tomar una decisión. Busque la verdad antes de tomar una iniciativa, un camino para su vida. Es un llamado a documentarse, a que tenga un conocimiento mayor de lo que ya tenía. Un conocimiento mayor del Evangelio. Entonces, hermanos, en esta escena tenemos en Natanael a un escéptico, pero en busca de pruebas. ¿Sí o no? Ese es Natanael, un escéptico en busca de pruebas. Claro, esto es muy diferente a un escéptico que rechaza de tajo el Evangelio, porque esos los hay también. ¿Se les predica el Evangelio? No me interesa. Chao. ¿Sí? Hoy estuvo, mañana estuvo, después se fue. Lo rechaza, sencillamente. Pero está también el escéptico que dice, espere, vamos con calma. Entendí esto, pero esto no. Necesito más información. Este era Natanael. Muy diferente al escéptico que rechaza de tajo el Evangelio. Y hemos de considerar de verdad el carácter de Natanael como algo sumamente importante para nosotros vernos allí, en ese personaje. Y hay consideraciones en el carácter de Natanael de los cuales debiéramos nosotros aprender. Pues al acceder a ir a buscar al Señor, porque eso fue lo que hizo Natanael, ¿sí? Él fue en busca del Señor. Allí está dejando ver que en su corazón había un anhelo, en su corazón había un deseo.
Felipe, ¿qué le dice? Hemos hallado al Mesías. Si Natanael no estuviera interesado por el Mesías, él hubiese dicho, buena suerte. ¿Sí? Chao, chao. Pero él tenía también algo en su corazón. Él quería conocer si este hombre, el que le estaban presentando, era el Mesías. Así es que él accede a buscar al Señor y deja ver en su corazón que ese terreno, que era un terreno, su corazón estaba previamente arado, había sido trabajado cuidadosamente para que en ese momento el evangelio fuera sembrado, cultivado y que diera fruto. Por eso es que lo que vamos a encontrar acá en esta experiencia de Natanael es lo que para todos nosotros, no solamente para el incrédulo, sino también para el creyente, debiéramos estar en pos de buscar a Cristo. Hemos de buscar a Cristo. Miren, como les digo, Natanael pudo haber dicho no a la propuesta de ven y ve que hizo Felipe. Y esta es una opción de la cual muchos echan mano. Se niegan a conocer al Señor, aún siendo un escéptico que busca pruebas, puede llegar al punto de decir, me conformo con lo que ya tengo, me conformo con el conocimiento que ya tengo de Cristo. Se basan o se sientan más bien sobre los argumentos que ya tienen, esos argumentos preconcebidos. Es lo que ellos razonan, es lo que a ellos les fue enseñado, de quién fue Cristo. Pero aunque tengan cierto grado de conocimiento, aunque tengan cierto grado de razonamiento en medio de ello, allí hay ignorancia. Hay ignorancia. ¿Por qué? Porque no quiere ir en busca de la verdad. ¿Le pareció suficiente con lo que tiene? Y la ignorancia es pecado. Es pecado. ¿Por qué dice la Escritura en el Antiguo Testamento, en voz del Señor, mi pueblo pereció? ¿Fue por qué? Por ignorantes. Por ignorantes. Por ignorantes. Ahora, ¿nos ha de pasar lo mismo, hermanos? Que por ignorantes nos hemos de perder de estar en la presencia de Jesucristo, de las bondades, de las bendiciones, de no percibirlas. Bueno, cuidado. Eso de decir, no quiero más, con lo que sé es suficiente, eso ya es pecado. Hay quienes se niegan también a conocer al Señor por causa de influencias externas, por causa de las influencias de corte social o por aquellas que son de corte cultural o incluso por la tradición, ¿sí? Y de eso sí que supimos mucho en esta semana que pasó, ¿sí? Todos ahí como borreguitos detrás de un títere, detrás de una estatua, en ignorancia, creyendo que allí va su Salvador. Cultura, social, la sociedad, lo que una religión ha querido sembrar en sus corazones. Y aún también, mire, hay quienes han puesto una barrera para no conocer más a Jesucristo, quizás es por malas experiencias. Fueron a una iglesia, decía cristiana, pero tuvieron una mala experiencia. Y una mala experiencia que los llevó a ¿qué? A aborrecer a Jesucristo. A aborrecer todo lo que sea, todo lo que diga cristianismo, no lo quiero. ¿Por qué? Por una mala experiencia que tuvieron. Aunque un incrédulo, hermanos, un incrédulo puede tener cierto grado de conocimiento de Dios, porque sucede, o no es así, ¿cierto? Esto sucede. Hay un cierto grado de conocimiento de Dios, podrá estar encadenado a que lo que sabe es suficiente. Eso es lo que va a creer. Él va a pensar, esto que yo sé es suficiente, no necesito más. Pero ese conocimiento es simplemente de corte intelectual. Él puede citar un versículo aquí, puede citar un versículo allá, pero en últimas,
solo pasó por su cabeza. Es un conocimiento intelectual que no es suficiente para salvar a nadie. Porque memorizar no es ser salvo. ¿Mm? Y es evidente ¿por qué? Porque lo que saben, ojo a esto, lo que saben no los ha transformado. Usted puede saber poco de Cristo, pero si lo transformó, es el poderoso evangelio. Y lo veíamos con Andrés, lo veíamos con Simón, veíamos cómo ellos, con ese mensaje pequeño del evangelio, los transformó. Andrés lo transformó en un evangelista, ¿sí? Fue inmediatamente a buscar a su hermano Simón. Hay transformación. Pero aquellos que citan la escritura y la dicen aquí para allá, y amén, aleluya, pero su vida es tal cual como la de un mundano, ¿qué podemos decir? ¿Hay salvación? No hay salvación. No hay salvación. Un ejemplo pueden ser los fariseos, pueden ser los saduceos, puede ser todo el Sanedrín. Y recuerde que allí en el Sanedrín se encontraban las mentes más brillantes, las más eruditas en el conocimiento del Antiguo Testamento. Sin embargo, sus acciones no reflejaban lo que decían saber. Nada. A lo cual el mismo Señor Jesucristo expuso a estos fariseos y los acusó por su carácter. Él dijo en Mateo 23:3. Mateo 23:3. Sea cuidadoso con este texto. Mateo 23:3. Así que todo lo que os digan, ¿quién? Los fariseos. Todo lo que os digan los fariseos que guardéis, ¿qué debemos hacer? Guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mucho conocimiento, pero jamás fueron transformados. No fueron transformados. Yo les pregunto, ¿cuál era la condición de Natanael? ¿Dónde estaba este hombre? Pudiera ser que Natanael era un judío más que tenía cierto grado de conocimiento acerca de las Escrituras, pero su corazón, su alma, estaba perdida como la de cualquier otro impío. Bien lo deja saber, por ejemplo, su indisposición ante las credenciales ofrecidas por Felipe. Bien lo deja saber que él tenía un grado de conocimiento, ¿sí? Pues cuando le dice Jesús es de Nazaret, él aún dijo, no, esto es imposible. ¿Cómo vamos a considerar que el Mesías venga de Nazaret? Ahora, pero había algo particular en Natanael, y es que este hombre sí fue movido a buscar a Jesús. ¿Para qué? Bueno, Natanael estaba en una búsqueda de la verdad. Él no tragaba entero. Él quería saber quién era el Mesías. Él no se conformaba con, lo he hallado, dijo Felipe. Dijo, no, esto no es así de simple. Necesito saber, necesito ver, necesito evidencias. Y lo que sorprende, hermanos, lo que sorprende son precisamente las palabras que le dice nuestro Señor Jesucristo a Natanael cuando lo encontró. Fíjese allí en el verso 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Tremendo, ¿no? El Señor, con estas palabras, lo que estaba haciendo era diferenciando a Natanael de los fariseos. ¿El fariseo cómo era? Hipócrita, mentiroso, falso, predicaba, pero no hacía. Y el Señor le dice a Natanael, he aquí un verdadero israelita. ¿Sí? Verdadero. En él no hay engaño. Hermanos, el Señor estaba, como les digo, distinguiendo a este hombre de una manera especial. Lo estaba como exaltando. Era como una alabanza. Fíjese que en lugar de reprenderlo, Natanael es alabado.
El Señor pudo haberlo reprendido, haber dicho, incrédulo, ¿por qué te quedaste con el tema de que si yo era de Nazaret? Te quedaste con eso y te trabaste. Pero el Señor no lo reprendió, sino lo alabó. ¿Por qué? Ahí está el punto que debemos nosotros aprender. Porque el carácter de este hombre es propio de una persona que es genuina. Genuina. ¿Lo entendemos? Una persona que es transparente, que no tiene doblez, en la cual no hay hipocresía. Y aunque su conocimiento sea limitado, sea pequeño, él no estaba dispuesto a aceptar sin cuestionar. Pero muchas veces nosotros aquí, amén, amén, sí, a todo, amén, amén, amén. Y uno no les puede meter una herejía, amén, amén. No, debemos cuestionar. Debemos cuestionar. Esto es buscar la verdad. Esto no es conformarse con que, ay, el hermano dijo amén, pues yo me le corro y amén también. ¿Sí? Así yo no haya entendido nada. No, no se conforme. Si no entendió, pregunte. Si no entendió, busque. Busque a Cristo. Así es que ese carácter de Natanael se trataba de un hombre que era difícil de ser engañado. Tremendo. Esto sí, yo no sé si ustedes se han encontrado con este tipo de personas, que son difíciles de ser engañados. Yo conozco un pastor que es así. Es tan agudo, tan afilado como una cuchilla. Y donde uno dice algo como que sonó, que para mí era jocoso, pero en últimas no era jocoso, era burlesco, era pecado, él me lo hace saber. Porque es así, recto, es correcto en todo. Bueno, es un hombre, es pecador. Pero entonces tenemos a este Natanael que tenía ese carácter, que no se dejaba engañar así de fácil. Pero, ojo, aquí también debemos desprender algo sumamente importante, porque una cosa es no dejarse engañar, y de eso sí que hay muchos. No estoy de acuerdo. No me parece. Me voy. No sé qué, y si sé más. De esos hay, mire, muchos. Pero Natanael, aunque era difícil de engañar, a la vez era humilde. Era humilde como para permitir ser enseñado. Él dijo, no lo entiendo muy bien. Necesito más información. Y Felipe le dice, ven y ve. Perfecto, voy a ver y voy a ser enseñado. Es una mezcla que no es nada común. Ser difícil para ser engañado y humilde. Una combinación que no es muy común verla. No es muy común. Pero debemos trabajar en pos de ello. Esto fue lo que movió a Natanael a ir delante del Señor. ¿Para qué? Para indagar más acerca de la verdad. ¿Sí? Hermanos, no podemos tragar entero, pero también debemos tener la humildad de ir a la Escritura, de ir al maestro, de ir al pastor. Son los medios que Dios dio para la edificación de la iglesia. Hermanos, un corazón orgulloso, un corazón que es obstinado, hermanos, se acobarda. Yo digo que ese es el problema. Se acobarda en saber más de Dios. Pero se encierra en su orgullo. Dice, no necesito saber más. Pero lo que están manifestando es que es un cobarde, que no quiere saber de la majestad de Dios. Pero cuando el Señor hace lo que Él sabe hacer, y sí sabe qué es lo que hace el Señor, Él mete su mano, ¿sí? Obviamente estoy hablando en alegoría, Él mete su mano en ese corazón que está tan duro como la piedra, y solo con hacer así, lo quiebra, y después mete su otra mano, y pone un corazón sensible, un corazón de carne. Allí ya deja a un ser humano dispuesto o proclive o sensible a la verdad. Un ser humano
con humildad. Un ser humano que está dispuesto a ser formado en el conocimiento de Jesucristo. He aquí, dijo el Señor. Cuando le dice el Señor a Natanael, he aquí. Yo creo que ya Natanael se sintió desnudo. Dijo, aquí ya me encontraron. Natanael notó que su vida estaba siendo escudriñada. Él estaba experimentando que su encuentro con Jesús no era simplemente con un hombre común. Yo creo que ahí ya todas sus dudas se fueron al piso. Dijo, Él me conoce. He aquí, dijo el Señor. No era un simple hombre quien estaba frente a Natanael. Jesús no es solo un hombre. Jesús es Dios. Él es capaz, óigame bien a esto, de conocernos de una manera que Él puede saber quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Y qué hacemos? Incluso en lo privado. No hay un lugar en donde uno se pueda esconder de la mirada escrutinadora del Señor. No lo hay. Y esta experiencia, hermanos, va a resultar en un conocimiento mayor de Jesucristo. Pues cuando menos, eso fue lo que le pasó a Natanael. ¿Por qué? Porque él, al saber que estaba siendo escudriñado, pues él dijo, él no es un hombre normal, común y corriente. Y ahora, esa búsqueda por la cual él venía, Natanael, él estaba buscando al Mesías, él estaba buscando al Señor, solamente pudo llegar a ser posible porque el Señor fue y salió a su encuentro. Así es que, nuevamente, no es del que quiere, sino es del que llama. Que Natanael estuviera allí, uno dice, sí, él era el que estaba buscando evidencias, pero en últimas era el Señor que lo había encontrado, el Señor lo estaba llamando. Fue solo posible que él se acercara al Señor porque el Señor salió a su encuentro. Y esto se lo hizo saber a Natanael cuando él le preguntó, Natanael le pregunta al Señor, ¿de dónde me conoces? Explícame eso. ¿De dónde me conoces? Hermano, no es una pregunta arrogante de ¿qué le dijo usted de mí? ¿Sí? ¿Qué sabe usted de mí? No es arrogancia. Esta pregunta lo que refleja es asombro, sorpresa. Es un acto de estar maravillado. ¿De dónde me conoces? Esto es como cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente y se asombró de que esa zarza ardiera, pero no se consumiera. ¿Sí? A este asombro, hermanos, se le sumó la revelación de Jesucristo con una respuesta que afirmaba que Él era el Mesías prometido. ¿Qué dice el Señor? A esa pregunta, el Señor dijo, antes que Felipe te llamara, antes, cuando estabas debajo de la higuera, detalle, debajo de la higuera, te vi. Tremendo, ¿no? Y con esa respuesta el Señor se estaba dando a conocer. Él dijo, conóceme, Natanael, mira quién soy Dios. Él estaba manifestando su deidad. ¿Por qué? Su omnisciencia, tal cual como lo hizo con Simón Pedro. Pero veámoslo desde la perspectiva de Natanael. Esta respuesta del Señor nos presenta como, o nos ayuda a entender, que verdaderamente Natanael era un terreno abonado. Era un terreno que el Señor ya había trabajado. Yo ya te había visto. Antes de que Felipe fuera y te dijera el evangelio, yo ya había trabajado contigo. Un terreno abonado, un terreno previamente preparado.
Se trataba de un hombre que desde antes estaba esperando, óigame bien a esto, genuinamente la llegada del Mesías prometido a esta tierra, conforme a las Escrituras. ¿Por qué digo esto? ¿Cómo podemos llegar a semejante conclusión? ¿Cómo podemos decir que eso era lo que Natanael estaba haciendo, esperando la venida del Mesías? Bueno, como les dije, se tratan de los finos detalles de la pluma de Juan el apóstol. ¿Qué dijo el Señor? Debajo de la higuera te vi. Allí está el punto. Hermanos, estar debajo de la higuera es una referencia a la cultura judía, donde los hombres iban a buscar un lugar privado, un lugar donde meditar en las Escrituras, un lugar donde poder orar a Dios para que Él les ayudara a tener un entendimiento de las Escrituras y así ajustar su vida, haciendo la voluntad divina. Y ahí es donde vuelvo al principio. ¿Qué busca un creyente? Hacer la voluntad del Señor. Eso es lo que va a buscar. Hacer la voluntad del Señor. ¿Y qué necesita? La sabiduría de Dios. Y recuerde que sabiduría de Dios es saber hacer en este mundo lo que Dios manda, conforme a como Él lo ha mandado. El Antiguo Testamento hace mención precisamente de la higuera como un lugar donde se podía descansar, reconociendo la obra magnífica de Dios al traer paz a su reino. Y cito un texto, es el que está en Miqueas, tome la cita simplemente, Miqueas capítulo 4, versículo 4. Allí dice, en Miqueas 4:4, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Hermanos, estar debajo de la higuera tiene un sentido de paz, tiene un sentido de sosiego, de saber que Dios ha hablado y que Él cumplirá. Mire, el historiador judío Flavio Josefo, historiador del siglo I, en una de sus obras él menciona cómo los judíos solían efectivamente, era una práctica de irse a sentar debajo de los árboles para estudiar la ley y discutir acerca de la ley. Estaban buscando un entendimiento de la voluntad de Dios. Así es que con esto, hermanos, lo que yo quiero pensar y entender es que lo más seguro es que Natanael haya sido descubierto debajo de una higuera, ¿haciendo qué? Buscando la voluntad del Señor. Allí refleja ese episodio, esa escena de este hombre debajo de ese árbol. Refleja que él tenía un corazón en la esperanza que presentaban las Escrituras. Él estaba meditando en la venida del Mesías y para ello meditaba en los textos del Antiguo Testamento y oraba a Dios y le pedía a Dios para que eso se cumpliera pronto. Estaba Natanael postrado delante de Dios, esperando pacientemente que el Señor cumpliera su palabra. Y de allí lo vio el Señor. Y es prudente, hermanos, que nos preguntemos hoy, ¿qué pudiera encontrar el Señor cuando escudriña nuestros corazones? Oh, sorpresa. ¿Qué pudiera hoy mismo, encontrar el Señor al poner su ojo en nuestro corazón? Hermanos, en Natanael encontró a un hombre piadoso. Encontró a un hombre que estudiaba las Escrituras. Encontró a un hombre que estaba atesorando en su corazón las riquezas que hay en la Biblia. Encontró a un hombre que fervientemente oraba para que ese día llegara el cumplimiento. En Lucas, capítulo 18, versículo 8, nosotros encontramos una frase que está en el contexto de una parábola. Lucas 18:8.
que dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez, si fuera hoy, ¿hallaría fe en su iglesia? Claro que sí. Porque el Señor lo prometió, que su iglesia no iba a claudicar. Pero en general, en el mundo, ¿hallará fe? Cada quien a su medida. Piénselo usted en su posición como individuo. Si hoy viniera el Señor, ¿hallaría fe en usted? ¿Lo hallaría a usted esperando al Mesías? ¿O qué lo hallaría haciendo? ¿Qué podrá encontrar en nuestro corazón el Señor? ¿Qué estamos buscando? Ese es el punto. ¿Dónde también? Es otra pregunta. ¿Dónde estamos buscando? Hermanos, la búsqueda de Natanael resalta su intención legítima de alimentar su incredulidad. Bueno, entiéndame, no para que su incredulidad crezca, ¿sí? Sino por el contrario, para ahogar su incredulidad y alimentar su fe. Alimentar su credulidad. ¿Frente a qué? A la inminente presencia del Mesías. Mire, de no ser así, insisto, Natanael no se hubiese tomado la molestia de ir e indagar. ¿Sí o no? Él no se hubiese tomado esa molestia. Natanael buscaba al Mesías. ¿Y qué pasó? Lo encontró. Lo encontró. Es el cumplimiento, hermanos, de las palabras dichas por el profeta Jeremías. Me buscaréis y me hallaréis. Me buscaréis y me hallaréis. Cuando me busquéis, ¿de qué manera? Como lo hizo Natanael. Como lo hizo Natanael. Así es que reflexionemos, hermanos. Buscar a Jesús hoy no lo haremos de una manera física. Aunque algunos, siendo ya advertidos por el Señor, pero cuidado de ir de aquí para allá donde alguno alce su voz y diga, ¡ay, miren, allí está Cristo! Así de necio es el hombre, siendo que ya estamos advertidos, ¿sí? Nosotros no buscamos a Jesús hoy de una manera física. ¿Cómo lo hacemos entonces? Lo hacemos de una manera espiritual, ¿sí? Disponiendo nuestro espíritu a relacionarnos con el espíritu de Él. Y para ello, hermanos, hemos de ¿qué? De buscar al Señor en la Escritura, de meditar en Jesucristo. Pues no hay, hermanos, no hay otro modelo en el cual nosotros vamos a poner nuestra fe. ¿En dónde más la hemos de poner? Solamente en Jesucristo. Es Él, el único modelo que hemos de seguir. Él es el Maestro y hemos sido llamados nosotros como sus discípulos. Ahora dígame, ¿dónde podemos hallar al Señor? ¿Dónde usted lo buscaría? ¿Será cavilando en su propia prudencia? Es que a mí me parece. Es que yo creo. No. Para ello tenemos la Biblia. Tenemos 66 tomos, hermanos, en donde el Señor revela, es revelado, es manifiesto, se muestra, se deja saber, se deja conocer. Ahora, claro, tenemos la Escritura, pero también tenga en cuenta que el Señor nos ha concedido una iglesia local en la cual podemos hallar exhortación, podemos hallar edificación, podemos hallar enseñanza en todo lo que nosotros tenemos en el día domingo y en otros espacios. Enseñanzas, discipulados, prédicas, etc. También podemos buscar a Jesucristo en el sabio consejo cuando nosotros vamos y pedimos a nuestros hermanos que son maduros en la fe. Maduros en la fe. Allí vamos a hallar a Jesucristo. Piense que la mancha de pecado es un gran estorbo que todos nosotros tenemos. La mancha de pecado que aún está en nosotros nos deja bajo la experiencia de tomar caminos que para nada aprovechan. Allí está el problema, cuando nuestra búsqueda la encaminamos en un camino incorrecto.
tomamos malas decisiones y no aprovechan. Por tanto, estamos en la necesidad del Mesías. Por eso les dije, el Evangelio no es solamente para el incrédulo, el Evangelio es para el cristiano, porque todos los días necesitamos de Jesucristo. ¿Para qué? Hermanos, para que nos libre de las malas decisiones. Para que nos libre de la tentación. Para que nos libre del pecado. Para que nos ayude a mortificar esos pecados que nos asedian. Yo le pregunto, ¿usted cree que lo que conoce de Dios le es suficiente? Lo que usted cree de Dios, lo que usted dice saber de Jesucristo, ¿usted cree que es suficiente? No. Entonces, ¿por qué no lee la Biblia? Porque no viene a la iglesia. Si usted es coherente con su necesidad, pues ¿qué tiene que hacer? Hágalo de Natanael. Busque. No se quede con eso que tiene. Ahonde en el conocimiento del Señor. Y tenga cuidado. ¿Dónde va a buscar el conocimiento? Porque es que la imaginación del hombre no tiene límites. No tiene límites. Y aún así se conforman con lo que saben de Jesús. Por ejemplo, para algunos su conocimiento se limita a que Cristo, Jesús, Él nunca existió. Es una buena historia, pero Él no existió. Eso creen algunos. Hay otros que dicen que Cristo era un maestro de las artes místicas. ¿Sí? Y de eso tenemos mucho. Hay quienes también que Cristo era un revolucionario político. La izquierda, socialismo, Cristo, Él es. Pongámosle una boina a Cristo y sigámosle. Comandante, ¿lo hay? Lo hay. Y ustedes no lo van a creer, pero me topé con que hay quienes creen que Cristo es un extraterrestre. Y lo creen. Lo creen. Ahora, para no irnos tan lejos, hasta las pseudoiglesias enseñan a los niños hoy en día que Cristo es un superhéroe. Cristo es un superhéroe. Hermanos, ¿cómo sabemos quién es Cristo si descuidamos la doctrina? Ame la doctrina. Ame la Biblia. Ame esos tomos, esos volúmenes que nos han dejado los hombres de Dios para ir y adentrarnos en el conocimiento de la persona de Jesucristo. ¿Qué puede Dios encontrar en nuestro corazón hoy? ¿Qué puede Él encontrar? ¿Qué hay debajo de nuestra higuera? ¿Qué hay allí? ¿Qué nos va a hallar haciendo debajo de ese árbol? ¿Cuáles son nuestras meditaciones? Hermanos, piensen esto. En la higuera. Nuestra higuera, que sea la iglesia. Que sea la iglesia. Que nuestra higuera también sean esos tiempos que nosotros separamos para nuestras devociones personales y familiares. Esa debe ser nuestra higuera. Que nuestra higuera sean las buenas conversaciones que tenemos con los hermanos, aquellos hermanos que están dispuestos a hablar del Señor. Esa debe ser nuestra higuera. Hermanos, si esta no ha sido su práctica, le insto a que lo haga y créalo, encontrará a Jesucristo. Encontrará a Jesucristo. Creo que esta sería la primera y la más importante de las aplicaciones de este sermón. Y es la de ser intencionales en buscar la verdad que solamente se puede hallar en Jesucristo. Pero una segunda aplicación pudiera ser el carácter con el cual emprendemos la búsqueda de Jesús. ¿Qué hace de una búsqueda? Piensen esto. ¿Qué hace de una búsqueda del Señor para que ésta sea legítima? Porque puede ser una búsqueda ilegítima. Para que sea legítima,
esa búsqueda debemos tener en cuenta las intenciones de nuestro corazón. Debemos tener en cuenta la coherencia con el propósito divino. ¿Para qué buscamos a Jesús? Pudiéramos decir, por ejemplo, que toda la nación de Israel esperaba al Mesías, ¿o no es así? Todos esperaban al Mesías, ¿sí? Tenemos a un Herodes que manda a llamar a sus siervos y bueno, dígame, ¿dónde era que iban a ser el Mesías? Lo tenían presente, ¿sí? Tenían presente. Pero cada quien conforme a sus propias expectativas, conforme a sus intenciones. Hay quienes querían el restablecimiento del reino de Israel. Y aquí cabe notar que tiene que ver con ese ser liberados del yugo romano. Y para ello ellos esperaban a un Mesías de un orden político, de un carácter militar. Eso era lo que esperaban. Pero habían otros que tenían otras intenciones, otras expectativas. Habían quienes esperaban que el Mesías viniera para que hiciera justicia social, ¿sí? Que lo librara de la pobreza, que lo librara de la enfermedad, que lo librara de la injusticia y de toda cosa que infligiera dolor. Y creo que de esto no ha dejado de estar en las intenciones de los hombres. Muchos esperan a este Jesús y buscan a este Jesús para que les resuelva sus problemas de dolor. Esto se trata de un corto entendimiento de Dios y de su Cristo. ¿Por qué? Porque están buscando la resolución de sus problemas actuales, del hoy. Necesitan pagar el recibo, Señor, hoy necesito el trabajo ya. Lo que es express, ya, dámelo ya, Señor. Y es porque tienen puesta su mirada en las cosas de este mundo, que son así, rápidas, ligeras, efímeras, que se acaban. Si no fue hoy, ya mañana es tarde. Oran, rezan, hacen obras de misericordia, hacen obras sociales, pagan votos y hacen todo tipo de pactos con Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús sea, el Jesús que ellos se imaginan, sea aquel que les retribuya sus buenas obras con esas bendiciones terrenales. Eso es una búsqueda ilegítima, con intenciones completamente ilegítimas. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería la forma correcta para buscar a Jesús? Pues miren a Natanael, un verdadero israelita. Hermanos, y piense que un verdadero israelita es aquel que lo es de corazón. Lo es de corazón y no en el exterior. Tal cual como lo dijo el apóstol Pablo, el verdadero judío es uno que ha sido circuncidado ¿en dónde? Su corazón. En su corazón. ¿Qué significa eso? O alguien que ha sido transformado por el Señor, que le ha cauterizado allí ese corazón maligno. Por tanto, hermanos, será legítimo buscar al Cristo de la Biblia con la intención de hallar al Cristo de la Biblia. Y para ello se ha de ser honesto y sincero. No hay otra manera. Natanael era juicioso en escudriñar las Escrituras y aún así, con el acto mismo de aceptar la invitación de Felipe para ir a conocer a Jesús, demuestra que él humildemente no lo sabía todo. Dijo, no lo sé todo, necesito. Natanael pudo decir no a la invitación y de quedarse allí con su corto conocimiento. Así lo hicieron muchos. Así lo hicieron muchos. Incluso muchos judíos hoy en día aún están esperando al Mesías. Porque se quedaron con eso, con un poquito. Se quedaron allí y hoy están esperando al Mesías, el cual ya vino. ¿Por qué? Por su orgullo. Por su orgullo. Ese orgullo no les dejó ver la revelación del Mesías en Jesucristo en el primer siglo. Así es que, hermanos, si usted ha decidido venir delante del Señor, hágalo con humildad. No hay otra manera.
con humildad, humildemente, reconociendo que lo que usted conoce del Señor debe ser evaluado por la Biblia. Lo que usted sepa, fíltrelo por la Escritura. Y puede que muchos, si no son todos esos argumentos que tenía van a ser derribados por la verdad del Evangelio. Y si su carácter es de genuina humildad, usted ha de admitir su error y va a abrazar la verdad de la Biblia, la cual es inerrante y es infalible. Pero quiero cerrar con una breve tercera aplicación. Y tiene que ver con ser sensible a los detalles. Y es allí donde muchas veces patinamos, porque no somos sensibles a los detalles. No podemos negar, hermanos, que Dios es poderoso, ¿verdad? Él es completamente poderoso, Él es omnipotente, lo puede hacer todo conforme a su voluntad. Él tiene la autoridad de hacer con su creación lo que Él quiera, que aún así, con el poder de su palabra, trajo a la existencia lo que no existía. Ahora bien, piense que también en los detalles, en lo que usted diría, ahí puede encontrar al Señor. ¿Allí estaba? No puede ser. Piense que allí está el Señor. Y quiero citar un texto del primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12. Primero de Reyes 19, 11 y 12. Cuando el Señor se hace presente ante el profeta Elías, quien yacía escondido en el hueco de una peña. Primera de Reyes 19, 11, 12. Él le dijo, el Señor, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y la Biblia continúa diciendo que es en ese preciso momento que Elías sale de la cueva, tapa su rostro porque el Señor estaba allí. Hermanos, tenga la seguridad que Dios está formando su carácter cuando la Biblia es abierta. ¿Cómo? Leer la Biblia. Sencillamente. Memorizarla. Meditarla. ¿Yo transformado? Sí. Dios le está transformando su carácter cuando usted se expone al libro. Porque Dios habla a los suyos, aún en medio de lo que encuentra a su alrededor. Puede ser aflicción, ¿sí? Que usted esté soportando en silencio, donde ni siquiera los más cercanos de su familia pueden examinar que usted está afligido. El Señor está allí mirando su aflicción. Y allí, en el silencio, cuando dejamos que Dios nos hable, debemos estar convencidos que Él nos está guiando, nos está dirigiendo, aunque todo siga igual a nuestro alrededor. Puede que alrededor todo sea igual, pero su corazón está siendo martillado vez tras vez por la palabra del Señor. Hermanos, las circunstancias quizás seguirán siendo las mismas. Pero lo que sí es seguro es que cada vez estaremos más cerca del corazón de nuestro Salvador. Natanael estaba buscando la verdad en secreto, en intimidad con Dios. Y aunque nada cambiaba, una sencilla invitación que le hizo Felipe, ven y ve, cambiaría su vida por completo. ¿Cuántas veces nos hemos abstenido de no invito a aquel, porque eso me va a decir que no? Ven y ve, pruébalo.
Prueba al Señor. ¿Mm? El crédito no va a estar en la invitación, claro está. El crédito va a estar en la búsqueda de la verdad. ¿Conoce usted a Cristo? ¿Conoce al Señor? La respuesta puede rondar entre un rotundo no o en un determinado número de conceptos. ¿Mm? Lo que sí le aseguro es que Jesús a usted sí le conoce. Y si en su corazón ha estado el deseo de acercarse al Señor, el Señor ha sido quien le está llamando para que le conozca. ¿Mm? ¿Dónde está su tesoro? Allí estará su corazón. Así es que, amado hermano, tome el ejemplo de Natanael. Amigo, si aún no conoce al Señor, atienda al mensaje. Ven y ve. Ven y ve. La palabra del Señor es poderosa y puede cambiar. ¿Lidia con pecado? El Señor puede lidiar con ello. Nosotros no. Es Él el quien lidia con ello. Así es que ven y ve. Y mirad que el Señor es poderoso y puede transformar. Vamos a orar.